Muchas gracias Simon, gracias Priscila, qué bueno el poder escucharles y mirarles también, y gracias a todas las personas que se están uniendo hoy una vez más a poder compartir este tiempo de comunión y de poder estar juntos escuchando la palabra de Dios. Y les saludo, les mando un abrazo muy grande desde el otro lado del mundo. Estamos en este momento en Polonia, pero quizás lejos, pero en el corazón estamos muy cerca, y para mí es una bendición y un privilegio. Gracias Patti y David por darme la oportunidad de poder compartir en esta tarde con cada uno de ustedes, y yo sé que Dios tiene una palabra especial para ti en este día, así que cierra tus ojos donde estás. Quizás no sé dónde estés en tu casa, estás con amigos, quizás estás en tu cama, donde sea que estés. La presencia de Dios no se limita a un lugar, no se limita a una situación. El Señor está donde hay un corazón dispuesto para buscarle. Así que cierra tus ojos. Espíritu de Dios, gracias. Gracias porque tú eres quien hace real la palabra. Eres tú quien hace que esta palabra sea viva para nosotros, y hoy te pedimos que nos hables, que nos reveles tu palabra, que sea esta palabra que nos alimente, pero a la vez que nos transforme, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pongan en sus comentarios, yo sé que ustedes pueden ahí escribir, coméntenos desde dónde nos están escuchando, con quién quizás están escuchando, si tienen por ahí algún amigo, compartan con sus amigos. Es una oportunidad muy grande de poder hablarles a otros de la esperanza que nosotros tenemos en Jesús. Este mundo necesita esperanza y nosotros tenemos esperanza. Nosotros caminamos con la esperanza que el Señor nos ha dado, así que les animo a poder ser portadores de la luz que el Señor nos ha dado y a poder impartir a otros la esperanza que Dios te ha dado a ti. Y quisiera comenzar leyendo con ustedes. Para mí, les digo, la palabra de Dios para mí es increíble como el Señor no se limita a personas. Dios utiliza a personas ordinarias, con problemas, con dificultades, con cosas aún que ser transformadas en el carácter. Pero Jesús no se limita a eso, y la Biblia está llena de historias de personas que le invitaron a Jesús a obrar en sus vidas y a transformar su corazón, y que le dieron la oportunidad al Señor de ir y tomar su barca. Recuerdan que Jesús tomó a muchos de sus discípulos, eran pescadores. El ejemplo más claro es el de Pedro. Él era un pescador, y el Señor le dijo un día: ¿puedo entrar en tu barca? Y él le dijo: ok, pues no hay problema. Vamos a leer eso. Está en Lucas 5, el capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Ustedes pueden leer más claramente en sus Biblias. Saquen su Biblia y léanla, o escuchen mientras yo les voy a relatar. La Biblia dice: los primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, las multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras ellos lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de esta barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Es un poco extraño el mirar esta escena, porque nos describe la historia y el contexto en el que Pedro estaba en ese momento. Quizás no nos describe mucho lo que pasó antes de ese momento en la vida de Pedro. Pero podemos imaginar en la vida de un pescador. Un pescador se levanta temprano. Normalmente ellos pescan en la noche porque es donde las aguas están más tranquilas, donde la luz del sol no hace que los pescaditos se estresen, y es en ese momento donde es la mejor oportunidad para salir a pescar. Entonces podemos decir que él salió a pescar con esperanza de que va a pescar, tener una buena pesca. Pero
después de horas y horas intentándolo, de poder, de sacarse el aire, de hacer lo posible, dice la Biblia de que él no pescó nada, no pescó nada. Quizás estaba triste, cabizbajo. Y no sé si a ustedes les ha pasado en esos momentos en la vida en los que uno lo intenta, pero no hay manera de que algo sea diferente. No sé si es que has tenido esos momentos quizás en tu matrimonio o con tus papás, que intentas que la relación sea mejor, pero que llega un momento en el que otra vez saliste peleando con tu esposo, con tus papás, con tus amigos, con tus hermanos, y ese momento en el que dices, ay, otra vez, quizás Pedro estaba quizás tratando de recoger una gran pesca para pagar sus impuestos, para pagar la casa, para comprar pan, ya no quería llevarles solo peces a sus hijos, quería llevarles algo diferente. Pero la Biblia nos dice de que él estaba lavando las redes porque no había pescado absolutamente nada. Y de pronto comienza a escuchar el sonido de una multitud que se acercaba hacia él. ¿Qué será? Quizás él preguntaba, ¿quién está hablando aquí? Y sucede de que un hombre llamado Jesús, de pronto él le mira y que de pronto se sube a su barca y le dice, hey, tú eres el dueño de esta barca, porfa, empújame un poco más hacia adentro porque necesito tu barca. ¿Me la prestas? ¿Me prestas tu barca? Y Simón no tuvo mucha opción, pero él le podría haber dicho, no te me bajas este rato, ¿quién te crees tú? Esta es mi barca, esta es mi vida. Aquí primero se piden las cosas, sino que él le dijo, ok, le empujó y le permitió utilizar esa barca como un púlpito para que Jesús predicara a las multitudes. Quizás Pedro habría pensado, mi barca, ¿en qué terminó mi barca? Siendo el púlpito de un maestro. Pero dice la Biblia de que Jesús enseñaba y enseñaba en ese lugar. Pero a mí lo que me impacta es de que Jesús miró que habían 2 barcas en ese lugar y tomó una de ellas. Él escogió esa barca, no importaba si estaba resquebrajada, no importaba, no sé si se entiende esa palabra, no sé si me la inventé, no importaba si era una barca sucia que estaba con agujeros, con huecos, no importaba, Jesús tomó esa barca porque quería utilizar esa barca. Y quizás Pedro pensaba, bueno, hagámosle un favor a este maestro, hagámosle un favor, pero realmente el que necesitaba la ayuda no era Jesús, el que necesitaba ayuda era Pedro. Y el Señor estaba mostrándole, abriendo una oportunidad. Pedro pensaba quizás, ayudémosle, pero realmente quien necesitaba ayuda era el Señor. Y el Señor intervino de una manera, podemos decir, creativa en la vida de Pedro, y primero le pidió que le preste la barca solamente para predicar a las multitudes. Predicaba allí a las multitudes. Pedro quizás escuchaba, pero nada era, quizás le decía, wow, qué maestro para más sabio, wow, pero no había algo que habría transformado, cambiado, hecho una huella en su corazón. Aún no había llegado ese momento, porque la información vacía de la Biblia, de enseñanzas, no nos cambia. Lo que nos cambia es tener una experiencia con el Maestro. Lo que nos cambia es cuando le permites a Él subirse a tu barca. Lo que nos transforma es cuando le dices, ok, aquí está mi barca, está sucia mi vida, está acabada, tiene huecos, tiene agujeros, mi matrimonio está por la borda, con mis hijos ya no doy más, con mis papás están locos, lo que sea que suceda, quizás en mis finanzas, es un caos en mis finanzas, no tengo dinero, tengo deudas, tengo relaciones rotas, estoy en el borde del fracaso, al borde de la angustia. No importa en qué situación se encuentre tu barca, si tú le das el permiso al Maestro de entrar y utilizar tu barca y utilizar tu vida.
Pedro, no sabemos con qué actitud le permitió al Señor, le permitió al Señor Jesús entrar en su barca, pero hay veces que tenemos que tomar decisiones sin consultar a nuestros sentimientos. No hay veces, siempre. Lo mejor es cuando no consultamos a nuestras emociones para tomar decisiones, sino que tomamos decisiones basadas en la fe. En la fe. En la fe. Y en la fe la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el saber de que tienes que dar un paso aunque tus ojos físicos no miren más allá. La fe es caminar aún en medio del agua sabiendo de que el Señor va a abrir el mar después. Y realmente la fe no se puede ver que es fe real sin ese momento de prueba. No se puede, la fe tiene que ser probada porque si no, no es fe. La vida cristiana es fácil hasta el momento de que realmente nos toca vivirla. Realmente nos toca vivirla. Y la vida cristiana decimos, Dios es nuestro proveedor. Sí, yo soy un creyente, yo creo que Dios es mi proveedor. Pero cuando falta el pan, cuando falta el trabajo, quizás ahí viene la angustia, la desesperación, ya viene la falta de sueño y te angustias y permites que el enemigo te quite la paz. Pero en ese momento el Señor te está diciendo, acuérdate quién eres mi hijo. Eres mi hijo y yo soy tu padre, yo soy tu proveedor. Y si crees que yo soy lo que tú dices que yo soy, si crees que yo soy tu proveedor, si realmente lo crees, no solo lo confiesas de labios hacia afuera, yo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicar. Realmente les puedo dar testimonios de cómo el Señor ha hecho milagros de multiplicación en mi vida, en mi familia, con mi esposo, con mi hijo, milagros de multiplicación, incluso en detalles tan pequeños, en cosas pequeñitas, en cosas pequeñas que a veces yo digo, Señor, ¿cómo tú puedes fijarte en tantos detalles? ¿Por qué? Porque el Señor busca gente que sea realmente, que le crea. Gente que le crea, que realmente viva lo que dice. Decimos, Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres eres mi sanador. Tú eres quien sana de las enfermedades. Pero andamos con susto y con miedo y que si me contagio y que esto y el otro. Y no andamos confiando en que el Señor es el que nos sana. Él es nuestro protector. Y habla allí no que tengamos que salir así sin ninguna protección, sino que sin el estrés, sin el miedo, sin ese como un velo, como algo que nos hace temblar. Eso no es lo que el Señor la vida que el Señor nos está dando. No debemos consultar a nuestras emociones, debemos caminar en fe y aunque Pedro no entendía, él tomó la decisión, a pesar de que quizás él no entendía, él tomó la decisión de obedecer. Él tomó la decisión de obedecer. No siempre tenemos que sentir, para actuar en fe. Muchas veces no sentimos orar, muchas veces no sentimos leer la Biblia, muchas veces quizás no sientas ni siquiera ver la enseñanza al conectarte a la iglesia. Y dices, ¿y ahora para qué otro día más? ¿Para qué otra vez? Quizás mejor me pongo a ver una serie de televisión o escuchar música u otra cosa. No siempre vas a sentir, pero siempre que actúas y obedeces en fe, eres beneficiado. Cuando vas a un gimnasio, comienzas a hacer ejercicio, si no sientes, no es el problema. El problema, lo que realmente es lo que ves es el resultado. Si lo haces, ves resultados. Si buscas a Dios, ves resultados. Y eso es lo que el Señor estaba enseñándole a Pedro, el valor de la obediencia. Porque quizás en esa orilla de la decepción, en esa orilla en la que Pedro se sentía un fracasado, porque él era un hombre que tenía experiencia en su trabajo, era un hombre que sabía muy bien cómo pescar. Pero en esa orilla de la decepción y de la frustración, frecuentemente es en el momento y es el lugar de la mayor bendición.
Yo no he visto en la Biblia no he visto personas que no hayan sido bendecidas antes de atravesar en sus vidas una decepción o un momento como de fracaso, un momento en el que son retados o en un momento en el que tienen que tomar decisiones en fe. Cada persona que obtuvo bendición es porque fue obediente en el momento de la frustración y de los problemas y de las dificultades. Entonces, eran las perfectas condiciones para ver un milagro de Dios. Los lugares más bajos quizás en tu vida, los lugares de más calamidad, de más frustración, son los mejores momentos para ver a Dios obrando. ¿Por qué Dios no puede hacer lo que hizo en el pasado? Dios es nuestro Dios. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que obra en lo sobrenatural. ¿Por qué si te falta la comida no puedes pedirle al Señor que Él multiplique esa comida? ¿Por qué no puedes pedirle al Señor que Él sane tus dolencias? Él es Dios de milagros. Lo que hace falta es gente que realmente crea en su palabra. Crea en su palabra. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, yo quiero creer y vivir lo que digo que creo. Quiero creer y caminar mi vida en esa dirección. Y por eso les digo que en ese momento, los momentos de más grande frustración son los momentos en los que Dios puede revelar de manera milagrosa su gloria, su poder, y que para Él no hay nada imposible. Nuestro esfuerzo humano, lo que nosotros podemos hacer, va a llegar un momento en el que va a resultar decepcionante e inútil, te vas a sentir con decepción, pero ese momento es el momento en el que tú puedes realmente rendirlo todo. Y Dios está esperando ese momento en el que digas: ya, no puedo más, Señor, lo rindo todo. No soporto más esta situación, te la entrego, Señor. No alcanzo, no puedo resolver esto, Señor. Me humillo ante ti. No puedo vencer este pecado, Jesús, pero Señor, reconozco que sin tu ayuda, Espíritu de Dios, es imposible. Cuando haces eso, le permites al Señor entrar en tu barca. Le permites a Él entrar en tu barca y restaurar tu vida. No importa cuánto hayas tratado, pero es el momento de permitirle a Él entrar. Quizás como Pedro le respondas al Señor en el versículo siguiente, en el versículo 4. Pedro le dice, cuando terminó de hablar, Pedro le dice, les voy a leer el versículo 3. Al subir a la barca, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón Pedro, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero, si puedes dilo fuerte, pero, esta palabra tan pequeña cambia todo. Pero, si tú lo dices, echaré nuevamente las redes. Pero, este pero es lo que transformó todo, porque quizás él miraba él tenía un enfoque, él tenía una manera de pensar, él sabía lo que había hecho, él sabía que era imposible prácticamente el estar pescando y tener una buena cosecha, una buena pesca a esas horas. Pero le dice al Señor Jesús le responde, pero si tú lo dices, voy a echar una vez más las redes. Lo único que tenía que hacer Pedro era obedecer. Cuando tienes al Señor como tu compañero de negocios, como tu mejor amigo, como la persona más importante dentro de tu matrimonio, de tu familia,
todas las cosas van a ser diferentes y van a ser transformadas. Pero lo que tienes es que obedecer. Y siempre, cada bendición empieza con la obediencia. No puedes tener bendición si no eres obediente. La bendición empieza a través de la obediencia. Jesús le dice, sal a la parte más profunda y echa nuevamente tus redes para pescar. Echa nuevamente tus redes para pescar. Quizás eso en tu vida puede significar, dale una vez más, perdona una vez más a tu esposo, perdona una vez más a tu esposa. Quizás en tu vida puede significar, dale una vez más, busca trabajo, esfuérzate o comienza un nuevo negocio, yo quiero darte nueva visión. O quizás dale una oportunidad más, esfuérzate con tus hijos, dale, o con tus papás, no te frustres, perdónales. Dale una vez más. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de esta enseñanza, de que cada bendición empieza con un paso de obediencia. Echa una vez más tus redes, una vez más, Señor. Nosotros lo haremos. Una vez más iremos a lo profundo y dice la Biblia que encerraron gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señales a sus compañeros que estaban en otras barcas para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían esas barcas. La pesca que Dios les dio era tan grande que se quedaron locos. Ellos eran pescadores experimentados, pero jamás en sus vidas habían tenido una pesca como la que tuvieron cuando Jesús estaba con ellos. Ellos eran pescadores que tenían experiencia en su trabajo, que no era la primera vez que pescaban, tenían años de pesca. Pero aún así, cuando miraron la gran cantidad de peces, sabían que eso era un milagro, que era obra de Dios. Y me encanta esto porque quisiera leer con ustedes el versículo, en el versículo 8. Sí, el versículo 8, Lucas 5:8, que dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, yo soy un pecador. Pues estaba muy asombrado de la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los que estaban con él. Sus compañeros de trabajo, Juan, Santiago, los hijos de Zebedeo, también estaban asombrados y ellos eran pescadores experimentados. Jesús le respondió, no tengas miedo, Pedro, de ahora en adelante serás un pescador, pescarás personas. Serás un pescador de personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dice la Biblia en el versículo 11, dejaron todo y le siguieron a Jesús. Es increíble como cuando Dios está en nuestras barcas tenemos la pesca garantizada, pero no podemos ver la bendición sin antes dar un paso de obediencia. La bendición es consecuencia de tu obediencia. La bendición es consecuencia de tu obediencia al Señor. Y sabes, la meta de Dios en tu vida no es llenar tu barca de pescados. La meta del Señor en tu vida no es llenar tu barca de pescados y que solamente mires. Ellos estaban realmente asombrados. Pedro y los demás discípulos, los hijos de Zebedeo que estaban en ese momento antes de ser los discípulos de Jesús, ellos estaban boquiabiertos de mirar gran cantidad de peces. Y la reacción de Pedro no fue decir, esto sí que me gané la lotería, ahora empiezo un nuevo negocio, Jesús, tú vas a ser mi compañero de trabajo, tú solamente les ordenas a los peces que vengan, vamos a hacer un negociazo, vamos a armar una compañía, una empresa y vas a ver qué bien nos va, estamos hechos el resto de la vida.
No, esa no fue la reacción de Pedro, no fue decir nos vamos a hacer ricos, finalmente no voy a tener problemas, finalmente voy a tener para pagar la casa, para pagar los impuestos, para pagar esto, al fin voy a poder llevarles a mis hijos más que pescado. No, la reacción de Pedro fue inclinarse delante de los pies del Señor y decirle, Señor, apártate de mí. Apártate de mí, yo soy un hombre pecador, Señor, yo soy un hombre con pecado, yo no merezco el que tú vengas y estés en mi vida, porque realmente cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor, nuestra reacción, y la reacción es una reacción de arrepentimiento, de reconocer de que somos pecadores, tú y yo somos grandes pecadores, a pesar de que le conocemos al Señor, ¿cuánto tiempo? Somos gente que ha pecado y que sigue pecando. Pero cuando reconocemos eso y le permitimos al Señor transformarnos, Él viene y entra en nuestra barca y su meta no es llenar tu barca de pescados. La meta del Señor es que crezcas en la fe y que seas más como Él. La meta del Señor no es que solamente bendecirte, porque las bendiciones son lindas. Las bendiciones las puedes disfrutar, pero llega un momento en el que la bendición no es lo que necesitas, no es lo más importante. Me impacta mucho porque dice en la Biblia, en el último versículo que leímos, en el versículo 11, dice que llegando a tierra firme, lo dejaron todo. Lo dejaron todo. Dejaron la bendición, dejaron esos peces allí, esos peces por los que habían trabajado toda la noche, los dejaron allí. Dejaron por andar y seguir y ser seguidores de Jesús. Por ser seguidores, dice, me encanta esta parte, dice en el versículo 11, y cuando llegaron a tierra firme, lo dejaron todo. Dejaron los peces. No dijeron, bueno, vamos a poner estos pececitos en la refri y ahora sí hagamos negocios con esto, sino que ellos sabían de que estos peces se podían podrir. Ellos sabían de que esas bendiciones eran cosas momentáneas que un día se pueden acabar, pero le siguieron y lo dejaron todo y le siguieron y decidieron ser verdaderos discípulos de Jesús. Decidieron seguirle. Y eso es lo que tenemos que entender, de que no podemos solamente el pedirle al Señor por una bendición, sino que puedes tener el favor de Dios en muchas cosas, la bendición de Dios en muchas cosas, pero qué más grande bendición que es tenerle a Él, su presencia caminando contigo. Si tú quieres realmente ser un verdadero discípulo, tienes que entender de que la meta del Señor no es llenar tu barca con miles de peces. No es esa. Yo lo he entendido y creo que me ha costado mucho el entender de que la meta del Señor con mi vida no es llenarme de peces. Y los peces, ¿sabes qué? Se pudren. Los peces luego apestan. Los peces no es lo que tú realmente necesitas. A quien necesitas, no necesitas solamente el milagro, necesitas al hacedor de milagros. No necesitas solamente mirar cosas extraordinarias, quizás sea el primer paso, pero necesitas dejarlo todo y seguirle. Y entender que tu enfoque tiene que estar en seguirle a Él. Me encanta cómo el Señor toma nuestra barca, nos habla, nos dice algo. Si tomamos un paso de obediencia, vemos su bendición. Pero al final me fascina cómo lo miramos aquí, lo que los discípulos hicieron, lo que Pedro hizo. Al final, dejándolo todo, dejando la bendición, dejando eso por lo que habían trabajado toda la noche, dejándolo todo, le siguieron al Señor. Le siguieron al Señor. Puedes quizás estar libre en este momento de todas las deudas que tengas. Eso no te va a llenar. Quizás puedas tener la vida arreglada de aquí para el resto de la vida. Eso no te va a llenar. Puedas quizás tener el mejor matrimonio del mundo. Eso no te va a llenar. Puedas vivir en la casa más grande y más hermosa del mundo. Eso no te va a llenar.
no te va a llenar nada de este mundo, nada de este mundo. Y quizás Dios puede darte eso, pero tienes que entender que una bendición no es más grande que el dador de la bendición. Y de que en el momento de mayor frustración es el mejor momento para ver su mano de poder obrando en tu vida. En tu vida, el momento en el que más débil te sientas es el momento en el que puedes ser más fuerte, porque Él te hace fuerte. El momento en el que más seas necesitado es el momento más oportuno para ser consolado, para que mires la mano de Dios trabajando en tu vida. Así que yo quisiera terminar en esta tarde ya con una oración, y que tú le puedas pedir al Señor que Él obre en tu vida y en tu corazón. Que tú puedas ser esa persona que entiende de que la obediencia es tan importante. La obediencia a Dios. Quizás hoy el Señor te está diciendo, obedéceme, perdona una vez más. Perdona una vez más. Obedéceme, créeme, ora una vez más. Hazlo una vez más, en mi nombre, hazlo una vez más. Y es el momento que tienes que comenzar a no dejarte llevar solamente por las emociones y el estrés del momento, sino que tienes que dar pasos de fe creyéndole a Dios, creyendo su palabra, creyendo sus promesas, creyendo que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas que Él te ha dado. Y cierra tus ojos donde estás, quisiera orar contigo. Espíritu de Dios, te agradecemos, Señor, porque tú eres el único que puede hacer que estas palabras sean vivas y reales en nuestras vidas. Entendemos que sin tu ayuda no podemos, Señor. Reconocemos que para nosotros es tan fácil dejarnos llevar por nuestras emociones y por la presión del momento. Pero queremos decirte, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos en nuestra barca. Necesitamos que tomes nuestra barca. Ven, tómala, Señor. Súbete en nuestra barca, Señor. Hoy queremos pedirte, Señor Jesús, que tomes el control completo de nuestras vidas. Sabemos que la obediencia viene antes de la bendición y queremos ser bendecidos, pero aún mucho más que eso queremos ser verdaderos discípulos, esos discípulos que caminan en fe y que caminan siguiéndote a ti y siendo como tú, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Si es la primera vez que tú estás quizás escuchando algo así, algo de la palabra de Dios, hoy queremos animarte. Dile, Jesús, tú conoces lo que estoy viviendo. Tú conoces mi situación económica, mi situación familiar. Tú conoces mi situación en el trabajo. Tú sabes todo de mi vida. Dios, sé que quizás te he estado buscando porque quizás quisiera ver tus bendiciones, pero quiero decirte, Jesús, reconozco que yo soy un pecador. Reconozco que me he alejado de ti, que he buscado hacer mi propia voluntad. Pero hoy quiero pedirte, Dios, quiero pedirte que vengas a tomar el control de mi vida y que seas mi rey, que seas el Señor de mi vida. Límpiame, perdóname y ayúdame a ser un verdadero seguidor tuyo. Quiero seguirte, quiero ser como tú. Gracias por limpiarme, por morir por mí en la cruz, porque a través de tu sacrificio hoy puedo yo tener vida eterna. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén y amén. ¿Saben qué bueno es haber podido compartir este tiempo con ustedes? Qué bueno es poder saber de que quizás las cosas estamos viviendo en tiempos muy extraños, muy raros, pero sabemos de que nuestra morada, nuestra casa no es en esta tierra. Este no es nuestro lugar final. Nosotros tenemos una morada en el cielo y que podamos vivir entendiendo que vivimos y caminamos para la eternidad.
Esa es mi oración y eso es lo que le pido al Señor que haga en mi vida, de que yo pueda cada día caminar también entendiendo que caminando para lo eterno. Y quisiera que también tú puedas pedirle al Señor eso. Qué bendición ha sido el poder compartir con ustedes en este tiempo, y les quiero pedir ahí que nos comenten qué es lo que el Señor les ha hablado a través de esta enseñanza. Si alguno de ustedes necesita oración, por favor comenten en este momento, por favor ora por mí en esta área, por favor esto es lo que estamos pasando. Compartan con otras personas que necesitan escuchar este mensaje. Y ha sido una bendición para nosotros el poder compartir con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Aquí nosotros estamos ya en verano, está haciendo un poco de calor. A veces hace frío, a veces hace calor, pero ya además es el calor. Pero sabemos que estemos allá o acá, el Señor está en todo lugar y Él conoce todo. Conoce nuestras vidas y para nosotros esa es la más grande bendición. Les mando un fuerte abrazo, un abrazo de oso y espero verles muy pronto. Sean felices, sean bendecidos, que el Señor les bendiga. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.